Muy buenas a todos, mi nombre es Robert Martínez y hoy vamos a hablar de cómo interpretar una carta natal, cómo hacer una síntesis y cómo explicársela a alguien, qué tipo de variables tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de situación. Lo primero que nos damos cuenta cuando nos enfrentamos a una carta natal es que tenemos mucha información, mucha de la cual además se contradice entre sí. Además nos encontramos con la difícil tesitura de que todo lo que hemos aprendido en astrología, cuando hemos analizado pues, los ingredientes por separado, hemos hablado de la luna en Aries, de la luna en Piscis, de Mercurio en Sagitario, nos encontramos que esas explicaciones, que esas definiciones que hemos aprendido son ideales. No hay ninguna carta que tenga un Mercurio en Piscis puro o un Sol en Sagitario puro. Nos encontramos con que todo individuo tiene una mezcolanza, una mezcla de ingredientes que nos dan una resultante final que no es equiparable a ninguna otra. Eso significa que tenemos que hacer un ejercicio de abstracción y de síntesis que va más allá de la mera descripción de parámetros, de variables, sin más. Es decir, tenemos que encontrar cuáles son las dominantes psicológicas dentro de la trama. Para eso tendremos que enfrentar a la persona respecto a su contexto, es decir, tenemos que saber cómo vive esa persona, cómo se mueve esa persona, ver cuál es el nivel de condicionamiento social y cultural que tiene esa persona y luego qué roles juega en su vida. Es decir, que tenemos que tener una parte técnica astrológica, que es cuáles son sus dominantes. A partir de las dominantes descubriremos cuál es la sombra de esa carta, es decir, tenemos que analizar lo que hay y por extensión lo que no hay o lo que queda fuera de la ecuación. Para eso tenemos que contrastar a la persona con su contexto socioeconómico, cultural, qué cosas ha vivido, qué tipo de experiencias ha tenido y finalmente qué tipo de roles suele ocupar. Es muy usual que una persona, si está en el rango de profesor, de maestro, experimente una serie de características de carta desde un lugar determinado y si está habitualmente en el rol de niño, de dependiente, de persona incapaz, va a experimentar otras. Por lo tanto, hay que tener como mínimo esos tres principios a la hora de abordarlos perfectamente claros. A nivel técnico, no vamos a explicar en este vídeo porque es demasiado breve y además ya tenéis en nuestro canal de Cosmograma otros donde abordamos la temática de las dominantes de manera más expresa, aparte de los cursos que ya ofrecemos, para entender lo que son las dominantes. Sí que podemos decir de manera muy clara que muchas veces tenemos uno o dos planetas dominantes, que además tenemos signos que dominan más que otros, simplemente por una cuestión de cantidad, de cuantía. Si tengo 5 planetas en Libra, pues seré más libriano que, por ejemplo, ariano, o sea que cuantitativamente tengo siempre algo que domina. No solo eso, si tengo 4 planetas en Libra y 4 planetas en Aries, por ejemplo, pues tengo una dominante cardinal, o sea, siempre por una cuestión cuantitativa tenemos una serie de principios que dominan y por extensión otros que flaquean, que faltan y que están en carestía. Todo eso me tiene que dar una directriz psicológica dominante, una función que está sobresaliendo. Y cuando sobresale una función, entonces significa que hay otras que dejan de estarlo. Pongamos, por ejemplo, que alguien es muy venusino. Venusino nos da una serie de características. Significa que el planeta Venus, por las cuestiones técnicas que sean, bien porque hay muchos planetas en Libra, o en Tauro, o en Piscis, o porque Venus está en una posición angular, en la casa 1, en la 7, en la 4 o en la 10, o porque hace una conjunción con el Sol, o por muchas variables juntas, la persona tiene una dominante venusina. Aún así, aunque sepamos que Venus es fuerte, con todas las características que eso incluye, nos damos cuenta de que hay matices o aristas que no están claros. Es decir, si tengo Venus fuerte porque tengo mucha energía de Tauro, entonces seguramente la faceta hedonista de Venus va a estar muy sobresaltada. Mucho más que, por ejemplo, la faceta de las habilidades sociales, que seguramente tendrá mucho más poder o mucha más potencia si es la energía de Libra la que está dominando. Es decir, lo venusino siempre busca lo cómodo, pero un Venus libriano con energía de aire será mucho más interactivo que un Venus en Tauro, que será más cómodo, más tranquilo, más sosegado, más amante de lo natural, mientras que si es en lo libriano será más estético, mientras que si es Venus en Piscis, que es donde está exaltado, pues será un Venus mucho más idealista, incluso más moralista, porque Piscis también es un signo regido por Júpiter, y por lo tanto tiene una dominante más
moral, más emotiva, más de lo que es el deber, de lo que hay que hacer correctamente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que incluso dentro de la energía de Venus dominante tenemos que ver cuáles son los signos que matizan y ondean esa energía, y por extensión también veremos lo que no está. Si una persona tiene Venus muy fuerte, significa, entre otras cosas, que quiere tener una personalidad más promediada, es decir, que busca armonizarse con el entorno. Si yo busco armonizarme con el entorno, entonces la energía de Marte, la energía de Plutón, pierden fuerza dentro de la carta, pierden dominancia dentro de lo que es el psiquismo de la persona. Incluso puede darse que Venus y Marte estén muy fuertes ambos, lo cual da mucha contradicción interna, en el sentido de que, por una parte, la esfera venusina busca empatizar, busca la aprobación social, quiere adaptarse al medio, mientras que si la energía de Marte es muy fuerte, pues yo quiero manifestar lo que yo pienso, lo que yo quiero, con independencia del impacto que generen los demás. Eso me genera un psiquismo que está desnivelado muchas veces, o que tiene que hacer grandes esfuerzos para balancearse, porque si soy muy marcial, en el momento en el que yo digo lo que pienso sin filtros, puedo herir a otras personas, puedo generar un conflicto, y eso en principio no es lo que más le gusta a una persona que es muy venusina. Del mismo modo, el principio de Plutón pues queda fuera de la ecuación, dado que Venus tiende a moverse en lo superficial, en lo operativo y en lo práctico, en aquello que me va a crear menos problemas sociales, en tanto que lo plutoniano implica buscar la verdad, aunque ésta sea desagradable, y frecuentemente lo es, aunque te pueda generar problemas con los otros. Entonces, ser muy plutoniano choca con lo venusino, por eso generan polaridad. Eso lo que me dice simplemente es que cuando hemos detectado en la carta algunas dominantes, que a veces son sumas de factores, es decir, todo lo que en carta se convierte en una directriz dominante es debido a una suma de elementos. Nunca hay una mera combinatoria, como tener Mercurio en Piscis y hace que tu mente sea caótica. Digo, no, esto no funciona así. Tiene que haber una suma de elementos que vayan en la misma dirección. Por ejemplo, una mente muy fértil, muy imaginativa, pues seguramente se saltará muchos de los barrotes que una persona más racional, más cuadriculada o más mecanicista va a proteger con mucha más cautela. La persona no quiere salirse de la línea, no quiere salirse de lo conocido, y por lo tanto dentro de esos barrotes opera con racionalidad. Pero cuando se trata de ser creativo e imaginativo, esos propios barrotes van a frenar. En tanto que una persona, por ejemplo, que tiene una dominante más neptuniana o más uraniana, que se permite viajar más lejos intelectualmente, se permite abrirse a lo imposible, a aquello que sale fuera de la linealidad, de lo racional, pues seguramente tendrá más dificultades para entender procesos muy mecánicos, pero sin embargo será mucho más imaginativo, más creativo, y desarrollará más ese pensamiento lateral. Por lo tanto, lo que es muy obvio cuando analizamos cartas es que si algo domina, algo deja de hacerlo. Si una persona, por ejemplo, tiene mucha energía de aire, es decir, hay muchos planetas en signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, sabemos que conceptualmente será más potente, que tiene más capacidad de abstracción, de pensar en términos de mapas mentales, vincular datos, conectarlos. Eso puede en un momento dado potenciar mucho la memoria, que a partir de un dato tú deduzcas el resto. Sin embargo, cuanto más aire tienes, más dificultades vas a tener con la Tierra, porque la Tierra te lleva a llevar a la práctica cualquier tipo de planteamiento. Cuando se dice que el papel lo soporta todo, lo aguanta todo, significa que en el plano teórico, en el plano de las ideas, suponiéndole a todos los actores, a todos los condicionamientos, unos comportamientos ideales o prefijados, todo puede tener cierta coherencia. Sin embargo, cuando llegamos a la práctica vemos que los actores, es decir, las personas fallan, que los materiales fallan, que todo es más perfectible, entonces vemos que ese aire se movía en parámetros demasiado ideales y no siempre demasiado prácticos o demasiado realistas. Por eso, cuanto más aire, más dificultades tenemos en la Tierra. La Tierra, precisamente, nos lleva a buscar el camino de menor resistencia y de mayor certidumbre. Buscar aquel camino que de manera más natural va a generar resultados. Por eso la Tierra se estresa, especialmente cuando hay mucha Tierra, con aquellos planteamientos que no son metodológicamente claros o lineales, cuando no hay una
coherencia clara y evidente entre la causa y el efecto, entre el por qué hago esto y qué pretendo conseguir. Cuando el para qué no está claro, la Tierra se estresa, en tanto que el aire puede sostener o soportar mucho mejor una cuota de incertidumbre más alta siempre que sienta que está aprendiendo, mientras que la Tierra quiere saber para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. Entonces, cuando tengo mucha Tierra, me doy cuenta que me muevo mucho en parámetros de certidumbre y me cuesta conectar con el fuego. ¿El fuego en qué sentido? ¿Qué parte del fuego me cuesta? Pues me cuesta precisamente tener confianza en la vida, tener fe en mí mismo, confiar en mis propios planteamientos, en mis intuiciones, cuando estos chocan contra las evidencias. El fuego realmente, por mucho que se pueda mover en parámetros muy lógicos, realmente funciona por pasiones y por corazonadas. Cuando falla la pasión, cuando falla la motivación, el fuego se queda al desnudo. O sea, funciona realmente por impulsos, que pueden estar muy bien motivados, pero realmente vienen de la nada. De ahí que a la Tierra le cuesta asumir el fuego, le cuesta tener, digamos, confianza o fe en la vida si no tiene argumentos sólidos para sostenerlo. En tanto que el fuego muchas veces, si siente pasión, todo lo demás pierde mucho sentido y mucha importancia. Si está encendido, si está motivado, si siente pasión, si siente esa intuición que le guía y que le mueve, entonces todo lo demás va bien. Sin embargo, al fuego le cuesta el agua. Una persona con mucho fuego puede tener mucha certidumbre, mucha claridad a la hora de posicionarse en cuestiones que sean más o menos binarias, de blanco o negro, de sí o no. Pero cuando esta tiene muchísimos matices, muchísimos cabos sueltos, muchísima incertidumbre, ahí ya el fuego se estresa mucho más. Es decir, la función agua, que supone abordar temas mucho más profundos que requieren análisis muy extensos, cuyo resultado es ignoto, es decir, no se sabe cuándo vamos a llegar a desentrañar todo nuestro caos familiar, todo el dolor que llevamos dentro, cuando hayamos resignificado todas las situaciones de nuestra vida que han sido potencialmente dañinas para nuestro psiquismo. Todo eso, al fuego, pierde rápidamente la paciencia. Cuando la motivación no es clara, cuando el objetivo no es inmediato o tarda mucho en conseguir resultados, o no está clara la dirección porque hay mucha ambigüedad, mucha incertidumbre, el fuego se estresa. El agua puede soportar mucho más el no saber hacia dónde va, siempre y cuando sienta que se está regenerando, sienta que se está escuchando, sienta que está haciendo limpieza, sienta que está purgando. Al fuego le cuesta mucho purgar, porque cree que ya ha purgado, porque más o menos como siente claridad, entonces aparentemente se crea la ficción de que todo está superado. Mientras que en el agua, muchas veces como va revisionando sus sensaciones y estas de manera cíclica vuelven siempre, los antiguos tormentos, las antiguas historias no superadas, la sensibilidad vuelve a aflorar. El agua es muy consciente de su vulnerabilidad, se da cuenta de que no está todo tan superado, que la omnipotencia que puede sentir momentáneamente es cuando está todo bajo control, pero cuando deja de estarlo, esto se derrumba muy rápido. Entonces el agua es el elemento evidentemente más sensible para conectar con uno mismo, para saber lo que se siente, para poder trabajar en torno a ello, pero después va a tener mucha dificultad con el aire, precisamente con tomar distancia de lo que está pasando, con no personalizarlo, con ponerlo en perspectiva, con conceptualizarlo, mapearlo, darse cuenta de que no es para tanto. El agua, esto le cuesta muchísimo, cuando está dentro de su propio drama le cuesta muchísimo verlo desde fuera, relativizarlo, ponerlo en perspectiva y demás. Esto, que es un simple ejemplo con los elementos, se puede aplicar con todos los planetas y las disyuntivas que generan. Hemos comentado antes, si una persona es muy venusina, tiene dificultades con lo plutoniano. Entonces aquí añadimos otro factor más. Hemos hablado al principio de la presión social, el contexto. Todos estamos sujetos a un entramado cultural. Este entramado cultural, a través de la educación, a través de los medios, genera, de manera a veces muy imperceptible, pero evidentemente se nota si prestamos un poco de atención, genera una presión social. La sociedad nos está presionando constantemente, culturalmente, desde que somos pequeños, se nos dice de manera más o menos velada, porque la sociedad, digamos que es un constructo arquetípico venusino, tiene que ver con Venus, porque es una suma, es un agregado de fuerzas, es una presión invisible que va troquelando nuestro carácter, que nos va manipulando y condicionando. Entonces,
si esa manipulación es muy fuerte, nos está condicionando para qué pensar, qué sentir, qué es lo que está de moda, qué es lo que no, qué es lo que significa algo es extravagante, algo está bien, algo es de buena educación o de mala educación, que muchas veces tiene muy poco que ver con la empatía, más bien son normas y códigos que se han instaurado. Y como decíamos, que no son directos sino indirectos, es decir, la sociedad te premia o te amonesta de manera algo indirecta. Te amonesta, por ejemplo, con malas caras, con miradas de desaprobación, y te premia muchas veces pues con alientos, ¿no? Sí, está muy bien, te aplauden cuando haces algo que es políticamente correcto, aunque a ti no te resuene, aunque a ti no te vaya bien, la sociedad te va a aplaudir. Entonces, ¿esto por qué lo digo y por qué creo que es importante? Porque si todos estamos sujetos a un mismo entramado cultural, o por lo menos muchas culturas están sujetas a esta presión, no la misma presión, pero sí a la misma cantidad de presión, cada uno con su determinado sesgo, eso significa que los arquetipos de Plutón, Urano y Neptuno, es decir, los transpersonales, van a ser muy difíciles de integrar en general. O sea, la mayoría de las personas no van a asimilar lo que significan los arquetipos de Plutón, Neptuno y Urano, por lo menos en sus esferas o en sus octavas transpersonales, sino que lo van a vivir de manera más bien desvirtuada, esos principios. Ya sabemos que a la hora de bordar una carta no podemos presuponer nunca que la persona tiene integrado ningún arquetipo, pero especialmente con estos tres podemos plantear que existe una resistencia importante, especialmente si la persona tiene aspectos muy clavados. Esos planetas deberían ser dominantes, pero por cultura están saboteados, bloqueados o reprimidos. Entonces la persona tiene más probabilidades de vivir crisis existenciales fuertes. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de sí mismo que está pulsando con mucha fuerza y la sociedad le está frenando. Claro, hemos dicho de manera muy sintética y muy resumida. El principio de Plutón nos lleva a buscar lo auténtico que hay en las relaciones, lo auténtico que hay en la salud, lo auténtico que hay en el psiquismo. Todo el rato está buscando lo auténtico en cualquier tipo de interacción humana. ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo donde lo auténtico es tabú. No se puede hablar, ni siquiera se puede hablar de la muerte. La gente habla de la muerte y ya auténticamente pone una barrera, cuando es un fenómeno absolutamente natural. Quien dice la muerte puede hablar del sexo, y también es algo que se puede entender que está sujeto o reducido a lo que es el ámbito de la intimidad, pero hasta hace muy poco pues el tema de la orientación sexual era un tema tabú, y si alguien era homosexual tenía motivos reales para sentirse intimidado a la hora de abrir o exteriorizar su orientación sexual, porque sabía que iba a tener problemas sociales. Y de hecho aún los puede tener en muchas partes del mundo. Lo mismo con muchos otros temas que siguen siendo tabúes. Y son tabúes precisamente porque todo aquello que es auténtico, todo aquello que puede ser rompedor o incómodo para alguien, tiende a relegarse en el sótano del psiquismo y también en el sótano de la sociedad. Entonces lo plutoniano, entendido como lo más profundo, lo más auténtico, lo más nuclear, siempre está siendo saboteado. Y debido simplemente a que no vivimos en culturas iniciáticas en las cuales los conocimientos sobre lo auténtico, sobre el más allá, sobre lo esotérico incluso una palabra que significa interno, conocimiento interno, y está completamente maltratada y malentendida. Cuando alguien habla de ocultismo o esoterismo, ya piensa en magia negra, piensa en conspiraciones, ni siquiera... Bueno, incluso la palabra conspiración, que realmente el que revela una conspiración no es el conspirador, sino que le llaman conspiracionista al que evidencia o señala o insinúa una conspiración, no al conspirador, que es el que realmente lo está manipulando. Entonces vivimos en un sistema donde todo está subvertido, y por lo tanto podemos entender que la mayoría de las personas que deberían ser plutonianas no lo son, por lo menos en el sentido clásico. Es decir, no es que estén muy comprometidas conscientemente con lo profundo y con lo auténtico. Lo están, pero no son conscientes de estarlo. Entonces eso hace que puedan desarrollar comportamientos muy compulsivos porque buscan la verdad aún sin saber que lo están haciendo. Lo mismo pasa con lo uraniano. Lo uraniano muchas veces se interpreta como excéntrico, raro. Simplemente lo uraniano, por definición, es aquello que va más allá de lo conocido. Entonces, claro, no puede estar aprobado por lo social aquello que va más allá de lo conocido, porque por definición, si está conocido, ya no es uraniano. Lo uraniano siempre apela hacia lo nuevo. La mayoría de las personas, como mucho, entienden lo nuevo de una manera algo maquillada. Es, quiero que me sorprendas dentro de mi campo conocido. O sea, quiero que me des una sorpresa dentro del catálogo de cosas que me gustan.
O sea, que yo no me espere, pero que me des algo que yo ya sé que me gusta. No quiero algo genuinamente nuevo. De ahí que lo uraniano también, de manera natural, queda relegado a un segundo plano y a una función psicológica casi siempre inconsciente. Por eso se asocia mucho al abandono o al vacío, cuando realmente Urano representa y se relaciona con la libertad, pero la persona lo entiende muchas veces como los demás hacen lo que les da la gana, es decir, son, digamos, sujetos a hacer un poco lo que quieran, y eso a veces implica que no sean todos los leales que me gustarían, cuando realmente yo debería entender que si soy uraniano es que yo quiero tener libertad conmigo mismo, y entonces también tengo que respetar que los demás sean libres y hagan un poco lo que quieran, aunque eso suponga en un momento dado pues romper un compromiso que puedan tener conmigo. Y lo mismo pasa con la energía de Neptuno, también queda relegada al cajón desastre del inconsciente, precisamente porque no se ha entendido culturalmente, no se le ha dado un lugar digno. O sea, el problema es que no se le da un lugar digno ni a Plutón, ni a Urano, ni a Neptuno, sino que siempre van a utilizarse todo tipo de etiquetas para desvirtuar, desacreditar o ridiculizar a las personas que evidencian estos arquetipos. Una persona neptuniana genuina podría ser una persona contemplativa. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde ser contemplativo equivale a ser vago, a ser un parásito social, a ser un nini, a alguien que, bueno, que ni estudia, ni trabaja, que no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Esto evidentemente lleva a un extremo, vivimos en una sociedad que te obliga por lo menos a producir, en el caso de que seas multimillonario, pues tienes que producir y tienes que generar para sobrevivir, pero puede ser que una persona no tenga ese impulso, que genuinamente no lo haga, entonces se puede sacrificar, entonces utilizará esa energía de Neptuno como sacrificio, lo hago porque no hay más remedio, porque considero que, o creo, me han hecho creer que es una cuestión de bien social, lo voy a hacer, pero su impulso genuino sería a lo mejor pues quedarse relajado, ocioso, entonces como eso no puede hacerlo de una manera determinada, entonces buscará a lo largo de su vida mecanismos de evasión, que pueden ir desde las drogas en un momento dado, a una vida, o simplemente hasta enfermedades que puede desarrollar como manera que tiene su cuerpo de somatizar ese deseo de no quiero hacer nada y prefiero estar en mi cama hecho polvo que no directamente tener que seguir en la rueda del hámster de la sociedad en la que vivimos. Entonces nos damos cuenta de que la presión social está haciendo que muchos principios astrológicos, su versión real, su versión auténtica, su versión más virtuosa, no se exprese debido a los condicionamientos sociales tan fuertes que recibimos en todas partes del mundo. Insisto, en algunas sociedades se potencian más unos y en otras se potencian más otros, pero no hay ninguna que esté exenta de ese tipo de condicionamiento. Culturas orientales, por ejemplo, a lo mejor son menos incisivas en el tema de la productividad y son más espirituales o por lo menos más religiosas. Lo que ocurre es que tienen unos sesgos morales y unos dogmas muy fuertes que aquí no tenemos, por lo menos en el sentido religioso, es más en el sentido tecnocrático y científico, donde hay una serie de dogmas muy fuertes que están camuflados, pero nos encontramos con lo mismo. Existe una serie de presiones que están actuando sobre todo el mundo. Y finalmente dijimos, hay un tema de rol, el rol que ocupamos en nuestra vida, que es lo que más puede condicionar para ver por qué manifestamos unas partes de la carta más que otras. Si una persona, por ejemplo, está en un rol infantil, en un rol de dependencia, y por ejemplo tiene mucha energía yang, mucha energía, o tiene Sol en Aries, Marte muy fuerte, esa persona la vas a ver como una persona impaciente, una persona que se revela, que se enfada con nada, y dirán, bueno, es que esta persona no tiene habilidades sociales, es que no sabe, bueno, es que simplemente no está en el rol que le corresponde, no es un rol cómodo para esta persona, entonces ese Sol no está en su trono. ¿Cuál es la posición o el rol solar? El rol solar es autoridad sobre uno mismo, no autoridad sobre los demás. Cualquier persona, si quiere estar bien encajada en su propósito de vida, quiere estar resonante, quiere estar feliz, quiere estar alegre, tiene que habitar ese rol de autoridad sobre uno mismo. Sin darnos cuenta, estamos constantemente delegando la autoridad del mundo hacia otros medios, hacia otras personas. Pienso, yo soy dueño de mi vida. Digo, no, tú no eres dueño de tu vida. Constantemente estás delegando decisiones en papá Estado, en mamá ciencia, en el mundo sanitario. Todo el rato estás dejando que otros decidan por ti. Estás delegando sin darte cuenta. Claro que hay cosas que tú no vas a poder decidir, pero por lo menos las que puedas decidir tú por ti mismo y para ti, hazlo y agárrate a esa cuota de autonomía y de libertad como si no hubiera mañana. Porque eso es lo que va a hacer que finalmente conectes con tu Sol. De lo contrario, estás viviendo, insisto,
en un rol social. Y ese rol social siempre lo que hace es promediar tu energía. La está matizando y te está llevando hacia una zona de mediocridad y medianía. O sea, estás viviendo por debajo de tus posibilidades. Si tú siguieras tu impulso solar, entonces lo primero que sentirías es, primero, me encanta y me motiva, pero por otra, afloran muchos miedos. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a ese rol y pienso en todas las amonestaciones sociales, el miedo a quedarme sin dinero, el miedo a fracasar, el miedo a que no salga bien, el miedo a equivocarme, el miedo a perder el tiempo, el miedo a que me dejen, el miedo a que me rechacen, etcétera, etcétera. Todo eso es la presión social de la cual te tienes que vaciar si realmente lo que quieres es estar en una vida alineada con tu propósito. Realmente, si no salimos de la rueda del hámster, es porque estos condicionamientos están tan interiorizados y tan normalizados que ni siquiera los vemos. Pensamos que somos así, que soy así de paranoico, que soy así de obsesivo, que soy así de cobarde. Digo, te aseguro que no eres así, nunca has sido así. Estás simplemente sometido desde que naciste a un bombardeo tremendo. Eso es lo que puede hacer que eventualmente, cuando mires tu carta, no te identifiques con las definiciones más virtuosas. Por supuesto, cualquier astrólogo con un mínimo de competencia podrá describir tu carta en los términos más bajos y seguramente que lo peor de cada signo te vas a identificar con ello, aunque no te guste. Es decir, pero la gente de tu alrededor lo verá claramente. Salvo que tus momentos de luz, aquellos en los cuales estás realmente enchufado, estás en tu centro, eso te va a costar más verlo. ¿Por qué? Porque los habrás vivido menos veces. La idea es, si conocemos perfectamente las dominantes de una carta, ¿cuál es la dirección general? No necesitamos, y esto insisto, todos los astrólogos, no es necesario hacer una consulta de tipo académica, lineal, describiendo punto por punto, paso por paso. No es funcional, no genera resonancia, daremos un discurso completamente contradictorio donde diremos una cosa y la contraria, no tendrá ningún tipo de sentido ni relevancia, y además no ayudará a la persona a alentarle a trabajar la parte de sí mismo que es la que le va a llevar a un grado mayor de virtuosismo. Por eso cuando nos enfocamos en una carta tenemos que entender que más allá de la parte técnica existen una serie de condicionamientos que están bloqueando, están paralizando ese despliegue natural que tiene la carta. Entonces, la sesión astrológica no solo es una mera descripción caracterial de eres esto y ya está. Es cuál es la mejor versión de ti, hacia dónde se mueve tu energía de forma natural, de manera espontánea, cuál es tu forma de ser. Casi todos estamos etiquetados como inapropiados, como que tenemos defectos sociales o de comportamiento o lo que sea, por otros, porque a otros no les gusta como somos, o no les viene bien, o no satisface sus expectativas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Cuando alguien se define a sí mismo porque los demás me ven así o me ven asá, lo que está haciendo es delegar esa capacidad autodescriptiva en otras personas. Eso le lleva a confundirse más y después a no identificarse con su carta. Además de que para conocernos bien a nosotros mismos, tenemos que conocer también bien a los demás. Yo no puedo realmente parametrizar si soy más o menos veloz, más o menos locuaz, si no me comparo con otras personas y veo cómo funciona su experiencia, cómo funciona su interioridad. Entonces, de esa manera, una persona es muy difícil que se conozca y se identifique con lo que estás diciendo si no tiene un conocimiento extensivo e intensivo de las personas de su alrededor. Si solo conoce de manera muy rudimentaria a sus padres, a su pareja y a 4 amigos íntimos, con lo que además tiene una relación muy viciada en el sentido de que siempre están en el mismo rol cada uno de ellos. Entonces no es una relación dinámica que va evolucionando, sino que hay siempre una relación bastante estática que siempre obedece a los mismos mecanismos y a los mismos estímulos. Por eso es importante que cuando nos enfrentemos a una consulta astrológica o hablemos con alguien o alguien analice su propia carta, tiene que tomar perspectiva. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo funcionamos todos? A partir de ahí nos damos cuenta de algo. La astrología y la carta natal siempre funciona perfectamente, todo funciona. Cada cosa a su escala, cada cosa en su sitio, cada cosa en interacción al resto, cada uno de los parámetros de carta relaciona con todos los demás. Tu Mercurio se relaciona con tu Venus, con tu Sol, independientemente de que haya aspectos o no entre ellos, todos están conviviendo en el mismo territorio, todos están en la misma historia. Del mismo modo que nosotros, cada uno de nosotros,
cambia a lo largo de su vida, es decir, va evolucionando, va desplegándose, va perdiendo miedo, va ganando confianza, va incrementando sus conocimientos y sus experiencias como mínimo, y por lo tanto, una lectura hace 15 años o dentro de 20, evidentemente tendría matices diferenciales, a pesar de que nuestra carta siempre es la misma. También cambiamos cuando cambia nuestro rol, cuando cambia el lugar en el que estamos. Somos iguales como maestros que como alumnos, somos iguales como amantes que como padres, que como hijos, que como parejas, que como amigos, que con todo tipo de amigos, somos iguales siempre. ¿Verdad que no? Que es obvio que vamos cambiando nuestro rol. Eso es lo que hace que veamos diferentes aristas o partes de la carta. Esto, yo no me reconozco con esta parte, digo, bueno, no se te habrá dado el rol adecuado o no lo habrás identificado. Pero os puedo asegurar que todo lo de la carta se cumple si se le dan los estímulos adecuados. Por eso el conocerse a uno mismo no es simplemente que alguien te describa todos los casi ilimitados potenciales que tiene tu carta, sino ver cuáles son aquellos más obvios sobre los que continúa a sentarse, cómo colocarse en ese rol social, cómo descontaminarse de toda la influencia social y finalmente cómo hallar la mejor versión de uno mismo sabiendo ocupar el rol que nos corresponde, que es el de dueños de nuestra propia existencia. Con esto finalizamos este pequeño vídeo introducción y estos temas los iremos desarrollando en diferentes vídeos, cursos y formaciones en Cosmograma. Allí os esperamos. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.